y buenos días. Eh, y lo que, lo que corresponde que hagamos en el día de hoy, en esta lección 15 de Verdad y Certeza, es que continuemos considerando en qué consiste una concepción coherentista de la verdad y de la justificación. Recuerden ustedes que estas cosas están conectadas entre sí, porque la razón por la cual alguien defiende una concepción coherentista de la verdad tiene que ver con que tiene una posición tomada acerca de en qué consiste la justificación. ¿Bien? Se trata de una forma de posición antirrealista, en donde se está sosteniendo que la verdad está determinada por nuestros estados epistémicos, por los cuales llegamos nosotros a estar justificados racionalmente en creer algo. El punto, o si ustedes quieren la cosa específica, es que cuando se trata de una posición coherentista, que uno dice eso, cuando se trata de una posición coherentista, la suposición adicional a una forma habitual de antirrealismo es que la manera de justificar una proposición tiene que ver con sus vínculos inferenciales con otras proposiciones. Entonces, lo que estábamos considerando la última sesión, la última lección, era en qué consiste entonces la justificación cuando uno adopta una posición coherentista, lo cual en una concepción coherentista de la verdad trae consigo que una cierta concepción eh, de qué consiste la verdad de una proposición. ¿Okay? Bueno, entonces, el punto central es el siguiente. Cuando uno tiene una concepción coherentista de la justificación, lo peculiar es que lo único que puede justificar una proposición son sus vínculos inferenciales con otras proposiciones. ¿Bien? O sea, el hecho de que podamos derivar o inferir esa proposición a partir de otras. No existen maneras en las que uno pueda justificar no inferencialmente una proposición. Y bueno, ¿cuáles son las formas de justificación no inferencial? Son formas de justificación en donde yo no estoy derivando una proposición a partir de otras que tengo que presumir que estén previamente justificadas, sino que tienen que ser maneras de justificación que podemos denominar inmediatas. Por ejemplo, las formas más tradicionales y más típicas de justificación inferencial son, en primerísimo lugar, la percepción sensible, pero no es la única. Si ustedes consideran qué tipo de justificación no inferencial o inmediata han sido aceptadas en epistemología a lo largo de la historia, hay otros casos más. Por ejemplo, eh, todos nosotros tenemos que depender en lo que nos ofrece o lo que nos parece ofrecernos nuestra memoria para poder preservar la información y la evidencia que nosotros hemos ido recabando en tiempos pasados y usarlos en tiempo presente. Si ustedes, no sé, hace, qué sé yo, 20 minutos tomaron desayuno, que no sé si es así, pero somos ustedes tomaron un café con leche y ustedes me dicen, no, sí, a mí me consta perceptivamente que yo tomé café con leche, yo vi que estaba tomando café con leche, yo sentí el aroma del café con leche y el sabor del café con leche, etcétera. Tengo un montón de evidencias perceptivas de que tomé café con leche. Ahora, noten ustedes que cuando ustedes, si yo les preguntase y ustedes me apelan a ese conjunto de evidencia perceptiva de que tomaron café con leche para el desayuno, bueno, ustedes no están teniendo ahora esa evidencia perceptiva, la tuvieron en el pasado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? La memoria, como quiera que sea entendido el mecanismo por el cual funciona, etcétera, etcétera, pero es una manera en donde nosotros podemos disponer de evidencia que hemos adquirido en tiempo pasado. Entonces tiene una serie de peculiaridades. Por ejemplo, la memoria como mecanismo de justificación no me permite sumar evidencia o sumar
valor epistemológico a la evidencia que yo adquirí en algún momento. Lo que me permite es, en el mejor de los casos, preservarla. Pues claro, si la memoria falla, por decirlo así, el valor epistemológico de la evidencia que yo tuve en el pasado puede ir descendiendo. ¿De acuerdo? Si no me acuerdo bien, si, la verdad es que no me acuerdo si tomé café con leche o no. Ah, bueno, entonces la evidencia que yo tuve en su momento de que tomé café con leche ya comienza como a bajar. ¿Bien? Pero si funciona bien, por lo menos me permite preservar esa evidencia. Pero no permite asumir. O sea, si yo tenía, por decirlo así, evidencia eh, de que tomé o estaba justificado epistemológicamente en creer que tomé café con leche al desayuno de 0,99, por ejemplo, pasar con la probabilidad epistémica, o sea, la probabilidad de que haya tomado café con desayuno, dado que tuve con la evidencia de haber tomado café con desayuno, etcétera, etcétera. Eh, no puede ser que en virtud de la memoria que estoy teniendo yo de haber tenido esa experiencia, tenga yo ahora una justificación epistemológicamente superior. La memoria no permite subir justificación, pero permite preservarla. ¿Bien? Bueno, pero claro, cuando yo estoy recordando haber tomado café con leche, eso no es una inferencia. No, yo no hago ningún tipo de razonamiento. No estoy derivando eso a partir de otra cosa. Entonces, es una fuente de información inmediata. ¿Ven? Lo mismo sucede si uno considera, eh, y esto es clásicamente cartesiano, si uno considera la evidencia que cada uno de nosotros tiene de sus propios estados mentales internos. Si a mí me duele la cabeza y me consta que me duele la cabeza, el que a mí me consta que me duele la cabeza es un tipo de evidencia que no es la misma que si estoy viendo que salió el sol. Entonces, no es evidencia perceptiva, pero es una evidencia de tipo inmediato acerca del carácter de, o sea, el hecho de que yo posea estados mentales de cierto tipo y cuál es su naturaleza. Esa forma de acceso es una forma de también de evidencia inmediata. También es una forma de evidencia inmediata, porque no se infiere de otra cosa. Eh, la evidencia que nosotros tenemos acerca de que ciertos contenidos que captamos con nuestro pensamiento son verdaderos, son el caso. Si yo les presento a ustedes, si yo la proposición los solteros son no casados, les parece inmediatamente obvio que esa proposición es verdadera, porque saben el significado de soltero y no casado. Bien, pero ustedes no están infiriendo de nada que los solteros son no casados. Sencillamente se les impone. eh, Podemos decir metafóricamente, ven que los solteros son no casados. Ahora, no ven con los ojos, es una suerte de ver, o en fin, el término latino para ver es intuere. Por eso entonces también muchos filósofos, para designar esta suerte de ver mentalmente, con nuestro pensamiento, hablan de intuición, o a veces de intuición racional, o intuición a priori porque no depende de la experiencia, sensible. ¿Okay? Bien, y eso también es una fuente de justificación inmediata. No, no estamos derivando nosotros la justificación de otras cosas. Bueno, y otro caso más también, al cual ojalá podamos dedicarle algo de tiempo más adelante, es el testimonio. Eso sí que este es más discutido, ha sido bastante más discutido que los ejemplos anteriores, pero también hay filósofos que sostienen que la confianza o fe que nosotros depositamos en lo que nos dicen otras personas en circunstancias normales requiere simplemente una actitud epistemológica que no depende de ninguna inferencia. O sea que no estamos nosotros razonando acerca de por qué deberíamos o no aceptar o confiar en el testimonio de otras personas, sino que sencillamente lo hacemos, digamos, y lo hacemos de manera justificada porque está operando una fuente de justificación cognitivo inmediata. Pues esa sería materia de explicarles un poquito más eh, por qué razón se ha sostenido eso y cuáles son las alternativas. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa con un coherentista? El coherentista no acepta nada de eso. El coherentista lo único que admite para justificar
una proposición es que yo pueda inferirla de otras. ¿De acuerdo? O sea, lo único que hay para el coherentista son mecanismos inferenciales, por los cuales yo derivo una cosa a partir de otra. O si ustedes quieren, razonamientos por los cuales yo puedo, eh, eh, considerando el carácter de ciertas proposiciones, determinar que otras deben ser verdaderas o muy probablemente son verdaderas o más probablemente son verdaderas. Y claro, si uno está de entrada sosteniendo que la única manera de justificar, la única manera que nosotros lleguemos a estar racionalmente legitimados en creer una proposición, es porque hemos sido capaces de inferirla o derivarla de otras. Bueno, eso te genera naturalmente un problema de decir, bueno, pero a ver, pero estas cadenas de inferencia eh, no pueden ser infinitas, naturalmente, tienen que terminar en algún lado. Y si no van a terminar en algún punto eh, en donde van a tener alguna justificación inmediata, o sea, no inferencial, tenemos que suponer que esta cadena, bueno, si no es infinita, es porque es circular. Ese es el razonamiento que hizo en su momento Aristóteles, y el razonamiento además que siguen haciendo hasta el día de hoy muchos, o sea, en fin, la mayoría de los epistemólogos son fundacionalistas hoy día. O sea, la mayoría de los epistemólogos están diciendo, mira, en realidad no hay más alternativa. O tienes una cadena infinita que no termina nunca, o tienes en algún punto una cadena que vuelve sobre sí misma. Y una justificación circular no es justificación, ¿no? O sea, si uno admite justificaciones circulares y le parecen razonables, entonces basta con que uno, no sé, diga, bueno, hay orcos. ¿Y por qué? Porque los orcos son terribles. Y si los orcos son terribles es porque los orcos existen. ¿De acuerdo? Si los orcos son terribles, los orcos existen. ¿Y por qué los orcos son terribles? Porque los orcos existen y son terribles. Se me puedo inventar justificaciones circulares para cosas así, por las cuales estaré yo racionalmente legitimado a pensar que hay orcos, por ejemplo. Bien, entonces, eh, esa ha sido una razón por la cual el coherentismo para muchos epistemólogos ha parecido una alternativa muy inferior a las posiciones fundacionalistas. En las formas de coherentismo más sofisticado, quiero decir, las formas de coherentismo que han sido propuestas de una manera más reflexiva por filósofos y epistemólogos que han tratado de pensar esto de la manera más precisa, elaborada, teniendo en cuenta las objeciones y tratando de dar una respuesta razonable a esas objeciones. Lo que han sostenido, y eso es el punto que he estado insistiéndoles desde en fin, la lección de la semana pasada, el jueves pasado, es que eh, no se está buscando una justificación circular cuando un coherentista está sosteniendo que la única manera de justificar una proposición es por su inferencia a partir de otras proposiciones, sino que la idea sería que los vínculos inferenciales entre proposiciones son los que hacen que un sistema completo llegue a tener un carácter, el sistema completo. Su sistema, piensen ustedes, simplemente en el conjunto de todas esas proposiciones que la integran. Y una vez que el sistema llega a adquirir ese tipo de carácter en virtud de la calidad de esos vínculos inferenciales, el sistema completo pasa a tener el carácter justificado epistemológicamente. Y claro, una vez que el sistema completo, o sea, el sistema considerado de manera global, adquiere ese carácter, lo hereda a las proposiciones que lo componen individualmente. Entonces, como ya también les he insistido varias veces, si el fundacionalista está pensando en la justificación como una característica que puede tener una proposición y que puede heredar una proposición a otras por las cadenas inferenciales, la perspectiva del coherentista es una perspectiva en donde
la justificación no es algo que se hereda, por decirlo así, de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. El sistema completo es el que resulta justificado. Las proposiciones individualmente tomadas llegan a estar justificadas derivativamente porque el sistema al cual pertenecen está justificado. Para el fundacionalista, el sistema o la teoría de que se trate llega a estar justificada porque sus pedazos, sus piedras se encuentran justificadas y la justificación de cada uno de sus pedazos constituyentes depende de que o bien tiene una justificación inmediata, hay una justificación inmediata para ello, o bien se puede inferir a partir de algo que se encuentra justificado inmediatamente. Por eso esta imagen del edificio o la red. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estábamos discutiendo en lecciones anteriores. Y lo último que estábamos viendo es, bueno, ok, uno puede entender que ese es el objetivo que tiene el coherentista, pero ¿en qué consisten esos vínculos inferenciales? ¿Cuál es la naturaleza de esas conexiones entre las proposiciones que componen un sistema por el cual podemos nosotros estar legitimados en pensar que el sistema se encuentra justificado, que tiene ese carácter epistemológicamente positivo? Y es más, es aquello que determina que el sistema sea verdadero, ¿no? Estuvimos discutiendo dos alternativas en la lección pasada y las dos malas. Una es que la conexión entre preposiciones que constituyen un sistema sea simplemente el hecho de que esas preposiciones no son contradictorias entre sí. Esto es, no sean mutuamente incompatibles, no sean tales que la verdad de una, o en fin, ya que estamos definiendo la verdad en términos de coherencia, habría que evitar hablar en esos términos. El hecho de que lo que enuncia una es el caso, no debe ser algo que determine que lo que enuncia la otra no debe ser el caso, y al revés. Cuando dos preposiciones son incompatibles entre sí, porque una es la negación de la otra, lo que sucede es que si lo que enuncia una de esas preposiciones es el caso, lo que enuncia la otra no debe ser el caso, y al revés. Si lo que enuncia una no es el caso, eso es una razón que determina que lo que enuncia la otra debe ser el caso. Bueno, una manera de interpretarlo, de una manera muy mínima, porque pone muy pocas restricciones, es que las proposiciones que conforman un sistema son coherentes entre sí porque son mutuamente compatibles en este sentido. O si ustedes quieren, ninguna de ellas es la negación de la otra. No contiene contradicción el sistema. Noten ustedes que, claro, en el lenguaje ordinario, cuando nosotros hablamos de que algo es incoherente, en general, lo normal es que estamos diciendo es que no es que es contradictorio lo que estamos diciendo. ¿Eh? En eso consiste que algo sea incoherente y por oposición a que algo sea coherente es que está libre de contradicción. Entonces, si uno asume esa manera ordinaria en que nosotros decimos de algo que es coherente o incoherente, esta sería la interpretación que deberíamos nosotros preferir para entender en qué consiste la coherencia que hace que un sistema de proposiciones esté justificado y sea verdadero. Pero esto es obviamente demasiado débil. O sea, cualquier sarta de cosas que uno pueda decir puede resultar coherente. Yo les digo a ustedes, los orcos son terribles. Fueron creados por el Señor Oscuro, que torturó a elfos para hacer su propia creación, que imitase la de... no sé, etcétera, ¿no? Bueno, en fin. Y puedo decir un montón de cosas, digamos. Puedo y hacerla todo lo largo que uno quiera, así como los 3 tomas del Señor de los Anillos. Pero eso no hace que esté justificado. ¿Vale? Bien. Muchos autores coherentistas, en el siglo XIX en particular, la manera en que caracterizan esa conexión sistemática entre las proposiciones es diciendo que se deducen unas de otras. Ahora, hay una peculiaridad importante, es que en el siglo XX, en el siglo pasado, de ahí en adelante, cuando
se dice que una proposición se deduce a partir de otra, se quiere decir una cosa bien específica. Se quiere decir que la verdad de la proposición que hace de premisa de esa deducción hace necesaria la verdad de la conclusión. En otras palabras, que es imposible que la premisa de una deducción sea verdadera y que la conclusión sea falsa. O si son varias las premisas, es imposible que las premisas en plural sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Okay? Si uno considera conexiones inferenciales, es el caso límite, es el caso más fuerte en donde tenemos una conexión inferencial. La forma de conexión inferencial más fuerte que puede haber entre dos proposiciones es que una se puede deducir de la otra. La lógica, como disciplina intelectual, entre otras cosas, está investigando en qué consisten esos vínculos deductivos entre proposiciones. Ahora, si ustedes se fijan, la primera interpretación de qué es aquello en lo cual consiste la coherencia es una interpretación en donde el vínculo sistemático, la conexión que existe entre las proposiciones es el más débil posible. Es simplemente el hecho de que no sean incompatibles entre sí. Nada más que eso. O sea, el hecho de que una de ellas no determina que la otra debe ser negada. ¿Okay? Y la segunda interpretación es una interpretación en donde la conexión sistemática entre las proposiciones es la más fuerte posible. Es que tiene que ser una conexión deductiva. Ahora, si ustedes ven las discusiones en los manuales, los textos tradicionales de epistemología, lo normal es que esta segunda interpretación se desecha por ser demasiado fuerte, porque no es razonable pensar que si ustedes, a ver, si uno está elaborando una teoría coherentista de la justificación, lo razonable será pensar que nuestras mejores teorías científicas están justificadas y que ahí uno debería encontrar ejemplos de cómo es que las proposiciones son mutuamente coherentes. Pero si ustedes consideran cualquier disciplina científica, ciencias naturales por lo menos, o sea, en matemática y lógica esto es distinto, pero si ustedes consideran cualquier disciplina en ciencias naturales, química, orgánica, en fin, biología molecular, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes se van a encontrar es que hay conexiones inferenciales entre las proposiciones, pero rara vez, en algunos casos solamente, son conexiones deductivas. En otros casos no lo son. Nosotros tenemos razones deductivas para pensar que, qué sé yo, que la información genética está codificada en moléculas de ARN, perdón, de ADN. Tenemos evidencia empírica muy fuerte, pero no es deductiva. Tenemos evidencia empírica muy fuerte para saber que el universo surgió de una gran explosión, de un Big Bang, hace 13.000 millones de años. Sí, pero no es deductiva la evidencia que tenemos. ¿Bien? Entonces, por una parte, si uno intenta interpretar en qué consiste la coherencia con estos estándares que son los más fuertes, el resultado que vamos a tener es que prácticamente nunca se satisfacen esos estándares, porque nunca tenemos sistemas de preposiciones que cumplan con la condición. Ahora, sucede además, ¿no?, con esta interpretación que se puede trivializar. O sea, no solamente sucede que los ejemplos que uno puede considerar a ver, pero un poquito, que Emilio Latorre está preguntando: ¿puede haber proposiciones sobre el futuro que sean deducciones? Sí, claro que sí. O sea, por ejemplo, si yo tengo eh, eh, una proposición sobre el futuro para la cual tengo buena justificación, como por ejemplo, mañana va a salir el sol, ¿ok? Yo puedo hacer inferencias deductivas a partir de esa proposición, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, se sigue lógicamente de que mañana va a salir el sol, que mañana va a salir el sol o Chile habrá perdido con Uruguay. Bien, que juegan hoy día todo esto. Creo que juegan hoy día. Eh, es una disyunción, ¿de acuerdo? Entre dos proposiciones. Una disyunción, como tú sabes, Emilio, es verdadera si al menos una de las proposiciones que componen la disyunción es verdadera. Si tengo la disyunción de P o Q, esa disyunción es verdadera si es que P es verdadera o Q es verdadera, o eventualmente P y Q son las dos verdaderas. O en otras palabras, una disyunción es un tipo de conexión entre dos proposiciones que resulta falsa solamente en el caso en que las dos proposiciones que la componen sean falsas. Bueno, entonces, trivialmente, si mañana va a salir el sol, y esa es una proposición para la cual nosotros tendríamos evidencia razonable, entonces yo puedo saber deductivamente, suponiendo esa proposición de base, que mañana va a salir el sol o Chile habrá perdido con Uruguay. ¿Bien? También yo puedo inferir de la proposición mañana va a salir el sol que mañana algo va a salir. Eso también es una forma de inferencia típica. Si tengo eh, eh, si es si asumimos que es verdad que mañana algo tendrá un cierto carácter, en este caso el sol, que habrá en fin, salido o en fin, tendrá ciertas características por las cuales será visible, etcétera, 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 lo que designamos por salir el sol, entonces trivialmente hay algo que va a tener esas características. ¿Bien? Eso también es una inferencia deductiva. Y así. O sea, la verdad es que si es que tú tienes una proposición, porque la verdad es así, si tienes una proposición en tiempo futuro para la cual tú tienes una evidencia razonable, tú puedes inferir de esa proposición infinitas otras proposiciones. Claro, la gran mayoría son súper triviales, ¿cachai? Es como esta que te estoy diciendo, como eh, mañana va a salir el sol o Chile habrá perdido con Uruguay. Y yo podría agregarte otras más, pues decirte, mira, mañana va a salir el sol y si Chile pierde con Uruguay, Chile pierde con Uruguay. Que también es verdad. ¿Bien? Pero es trivial, no te estoy entregando ninguna información, no estoy haciendo yo. Pero es un hecho lógico simplemente, de que una proposición dada, simplemente aplicando lógica de proposiciones y lógica de predicado estándar, ustedes pueden inferir infinitas proposiciones a partir de ella. Entonces, respecto a la pregunta de Emilio, la respuesta es sí, claro que sí. Efectivamente se puede, ¿no? Ahora, no siempre esas formas de inferencia. Ustedes van a decir, bueno, pero si son baratas, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, es que el problema es que la mayoría de esas inferencias deductivas, que son deductivas, no son informativas, ¿verdad? Son cosas que se siguen simplemente de las leyes de la lógica, pero no nos entregan realmente información valiosa. No es lo que sucede cuando uno deductivamente descubre un hecho matemático profundo, por ejemplo, en donde es una inferencia deductiva, pero que nos entrega un conocimiento muy importante, muy valioso sobre... ¿sabes? O no es, qué sé yo, descubrir que un descubrimiento teórico que se puede hacer, como descubrir que, qué sé yo, que hay una solución de las ecuaciones de relatividad general, con cosa que pasó, por ejemplo, en el siglo pasado, en donde un famoso matemático, Kurt Gödel, eh, uno de sus trabajos que hizo es que dijo, mira, en realidad hay soluciones de las ecuaciones de la relatividad general en donde tenemos un universo temporalmente cerrado sobre sí mismo. Y eso es compatible con las ecuaciones de relatividad general. Bueno, eso es un descubrimiento deductivo y iluminativo, pero en muchos otros casos no lo son. ¿Bien? O sea, si usted fija, ¿qué es lo que pasa con, qué es lo que pasa con nuestras disciplinas empíricas? La gran mayoría de las cosas que nosotros suponemos que sabemos, no las sabemos en virtud de deducciones, lo sabemos porque tenemos, en fin, alegamos tener otra fuente. Y cuando hacemos inferencias también en estas disciplinas empíricas, las formas de inferencia son inferencias en donde lo que se espera es que la conclusión sea verosímil o altamente razonable dadas las premisas. ¿Okay?
colocarte un ejemplo. Si yo veo que hay piedras que tienen forma de huesos de animales, ¿ok? Bueno, es compatible con que yo tenga piedras con formas de huesos de animales, con que por pura casualidad había unas piedras y las piedras pueden asumir cualquier cantidad de formas y supongamos que por casualidad nomás adquirieron forma de hueso. Ahora quedaron puestas justo como si hubiese habido un animal. Bueno, casualidad, digamos, ¿no? Una enorme casualidad de que justo las piedras que están aquí hubiesen adquirido la forma de animales. Esa explicación no es incompatible con la evidencia que uno está constatando de que hay un montón de piedras que tienen forma como de huesos de animales, ¿de acuerdo? Pero claro, parece menos verosímil y menos razonable que suponer que hubo un animal que se murió y se produjo un fósil, ¿de acuerdo? Con el paso del tiempo. Esa explicación es más razonable que pensar de que por pura casualidad quedaron las piedras, tomaron forma de animales y justo quedaron todas esas piedras con formas como si fuesen de huesos de animales, dispuestas entre sí como si hubiese habido un animal ahí. Ahora, ¿es lógicamente imposible que hubiese pasado? No, no es lógicamente imposible. Ahora, es más razonable pensar de que había un animal y que lo que tenemos ahí son fósiles, ¿no es cierto? Pregunté, eso no es una inferencia deductiva, ¿de acuerdo? No es que deductivamente yo veo los fósiles, veo las piedras y digo, hubo un animal aquí. Eso no es una deducción. Es una inferencia muy verosímil, muy razonable, pero no es deductiva. Bien, entonces volvamos al tema. O sea, tenemos una interpretación de qué es lo que es la coherencia, que es la más débil posible, y eso la hace poco razonable. Tenemos otra manera de interpretarlo, en qué consiste la coherencia, en donde las conexiones entre las proposiciones son las más fuertes posibles, y eso tampoco resulta razonable. Bueno, lo que les voy a comentar que también se los dije la sesión pasada, pero permítame insistirles para que quede esto relativamente claro. Esto también admite ser trivializado. O sea, ustedes pueden conseguir conjuntos de proposiciones que no son las proposiciones que ustedes van a encontrar en un libro de biología, por ejemplo. No, no son esas, pero ustedes perfectamente pueden tomar cualquier libro de biología y generar a partir de cualquier libro de biología, o sea, cualquier libro de biología, y del Señor de los Anillos, ¿de acuerdo? Y de las Crónicas de Narnia, y de, no sé, digamos, ¿no? De Drácula, y del ciclo de Star Wars, y de lo que ustedes quieran. Pueden generar también conjuntos de proposiciones que van a satisfacer esta condición. La faceta es súper fácil. Si ustedes toman un libro de biología, el libro de biología, bueno, es una secuencia de oraciones, ¿no es cierto? Que están anunciando ciertas proposiciones. Si ustedes toman todas esas proposiciones, que son muchas naturalmente, si es un libro completo, son un montón de proposiciones, forman el conjunto de todas esas proposiciones y le vamos a agregar una proposición adicional. Esa proposición adicional es la conjunción de todas las restantes. Entonces, en el ejemplo que ustedes tienen aquí en la pantalla, si tengo yo la proposición A1 y tengo la proposición A2, le voy a sumar, le voy a agregar a esas dos proposiciones una tercera proposición que es la conjunción de A1 y A2. Bueno, este procedimiento se puede generalizar. Si tuviera tres proposiciones, A1, A2 y A3, yo lo que puedo hacer es agregarles A1, A2 y A3 una cuarta proposición que va a ser A1 y A2 y A3. Y si tengo cuatro proposiciones, le agrego una quinta proposición que va a ser la conjunción de las otras cuatro. Y así. Puedo hacer lo mismo para un libro en que hay n proposiciones y voy a tener la conjunción de esas n proposiciones, aparte de ellas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque esto permite trivializar esta idea de que se puede deducir cualquier proposición a partir de las restantes. Porque efectivamente, piensen ustedes en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí de estas tres proposiciones, ustedes pueden hacer lo mismo para cualquier
secuencia de proposiciones que uno considere. Digo, vale, uno puede hacerlo para el Señor de los Anillos, para el Star Wars, para Drácula, lo que ustedes quieran. ¿Okay? Si ustedes consideran en este ejemplo que son solamente tres proposiciones, ¿de acuerdo? A1, A2 y la conjunción de A1 y A2. Cualquier proposición de este conjunto, y son tres las proposiciones que lo componen, se puede deducir a partir de las otras dos. Si tengo yo A2 y la conjunción de A1 y A2, yo puedo inferir A1 de A2 y la conjunción de A1 y A2. ¿Por qué? Bueno, trivialmente porque si es verdad la conjunción de A1 y A2, eso requiere que por lo menos sea verdadero A1 y también tiene que ser verdadero A2, ¿de acuerdo? También por las mismas razones de A1 y la conjunción de A1 y A2, yo puedo inferir A2. Y también, si es verdadero A1 y es verdadero A2, yo puedo inferir A1 y A2. ¿Bien? Entonces, esto lo pueden ustedes generalizar y, claro, entonces, interpretando, noten ustedes, la conexión entre proposiciones de la manera más fuerte posible, resulta este, esta situación, en fin, de trivialización indeseable en donde se pueden generar sistemas de preposiciones arbitrariamente que van a cumplir con esta condición. ¿Bien? Bueno, entonces, la forma que ha sido propuesta para interpretar en qué consiste la coherencia, que parece ser la más razonable, la más, en fin, consciente de las dificultades tradicionales que han sido planteadas contra las teorías coherentistas, es una interpretación en donde el tipo de vínculo entre preposiciones está a medio camino entre el máximo y el mínimo. O sea, no es simplemente la ausencia de contradicción, no es tampoco el que tenga que existir un vínculo deductivo, puede que exista algún caso, pero va a tener que ver con vínculos inferenciales que son más débiles eh, que una deducción. Vínculos inferenciales que van a ser de carácter probabilístico. Vínculos inferenciales que podemos caracterizar del siguiente modo. Son conexiones entre preposiciones en donde esas preposiciones son mutuamente explicativas. ¿Cómo voy a seguir en esto más o menos, no exactamente, pero lo que propone Laurence Bonjour, que es un epistemólogo contemporáneo coherentista, en fin, al cual yo le tengo mucho respeto, me considero que es un muy buen filósofo, aunque yo no soy, ustedes saben, no soy coherentista yo, pero, bien, pero si ustedes buscan en la literatura alguna explicación o alguna teoría relativamente bien desarrollada de qué es lo que sería una teoría, una concepción coherentista, esta es un buen ejemplo sobre una concepción coherentista. Entonces, ¿qué es lo que sostiene Bonjour? Bonjour lo que sostiene es que un sistema de proposiciones cuenta como coherente en el sentido relevante para la justificación y la verdad. Cuando uno, no hay contradicción entre los elementos de ese, o sea, puede decirme, bueno, esto es lo mismo que la interpretación 1. Sí, claro, es lo mismo que la interpretación 1, pero es el piso mínimo, ¿de acuerdo? O sea, por supuesto que un sistema que va a ser coherente es un sistema que tiene que estar libre de contradicción. Esa es la base, ¿de acuerdo? Pero no basta la base. Es un requerimiento necesario con el cual tiene que satisfacerse. Pero se requieren además otras cosas adicionales. Pero se requiere la base, por supuesto. Si hay contradicción, ahí sí que estamos en dificultades. Y después, tenemos cierto tipo de conexiones que hacen que el grado de coherencia del sistema aumente y hay otras cosas que hacen que el grado de coherencia baje. Por eso decía, esta es una especie de juego, por decirlo así, en donde la coherencia de un sistema de preposiciones admite más o menos. Y eh,
Y hay ciertas cosas que elevan la coherencia del sistema y otras, en cambio, que la bajan. Y uno debería pensar que en un sistema real entonces se produce un cierto tipo de compensación entre estos elementos que, o estas características que suben el grado de coherencia del sistema y los elementos que hacen bajar el nivel de coherencia del sistema. Bien, ¿qué es lo que hace subir el nivel de coherencia del sistema? Bueno, existe mayor coherencia en un sistema cuando existen un mayor número de vínculos inferenciales y existe una mayor fuerza de esos vínculos inferenciales. Ahora, tenemos que hablar en qué consistirían esos vínculos inferenciales, ¿de acuerdo? Bueno, una manera de capturar en qué consistirían esos vínculos inferenciales, que yo digo, no tienen por qué ser deductivos, es el caso límite. La mayoría de esos vínculos inferenciales van a ser vínculos en donde una proposición es, llamémoslo así, explicativa de la otra. ¿En qué sentido? Bueno, una manera de plantearlo, lo tenemos aquí anotado, es la siguiente. Que si tengo dos proposiciones, por ejemplo, la proposición A1 y la proposición A2, decimos que la proposición A2 está inferencialmente o explicativamente conectada con A1 cuando la probabilidad epistémica condicional de P2 dado, perdón, de A1 dado a A2 dado a 1 es más alta que la probabilidad de A2 aisladamente. ¿Bien? O sea, la idea sería la siguiente. Ustedes me imagino que tienen familiaridad con el cálculo de probabilidad, o al menos con los supuestos mínimos del cálculo de probabilidad, que admiten una serie de interpretaciones. O sea, ustedes pueden tener el mismo formalismo del cálculo de probabilidades, que está especificado por en fin, los famosos 3 axiomas de Kolmogorov. ¿Bien? O sea que ustedes le asignan un número real, la función P es una función que asigna a cada proposición, o en algunos casos se hace a un evento, o en fin, le asignan un número real entre 0 y 1, y en donde si ustedes tienen proposiciones que son incompatibles entre sí, la probabilidad de esas proposiciones es la suma de esas probabilidades, etc. Bien, entonces, la idea sería que, bueno, uno puede, estamos hablando de las probabilidades, uno de los usos que uno puede darle al cálculo de probabilidades es que uno puede representar el grado de evidencia que existe para una proposición, epistemológicamente, como una función de probabilidad. Entonces la idea sería que cuando tenemos completa certeza de una proposición, o de lo que la proposición enuncia, vamos a asignarle en esta función de probabilidad epistémica 1. ¿Okay? Y si tenemos completa certeza de que la proposición, de que las cosas no son como la proposición enuncia que son, o si ustedes quieren, tenemos completa certeza de su falsedad, entonces la función de probabilidad le va a asignar 0. Y entre medio puede adoptar cualquiera de los infinitos números grados que se pueden dar entre 0 y 1, asignándole un número real. ¿De acuerdo? Entonces, la idea sería la siguiente, ¿no? Esta aplicación vamos a hablar un poquito después porque es una cosa que lo estamos tomando aquí simplemente como una manera de representar esto, ¿de acuerdo? Hay filósofos epistemólogos contemporáneos que lo toman en sentido mucho más literal. Se llaman bayesianos estos señores. Bueno, pero aquí, por el momento, esto es una manera de representarnos de una manera perspicua la situación epistemológica, ¿no? La idea es que la evidencia que tengamos para una proposición puede ser más o menos, ¿bien? Eso es. Y una manera de modelarlo es que le asignamos un valor entre 0 y 1, un número real entre 0 y 1. Bueno, entonces tenemos dos proposiciones y la idea es la siguiente, ¿no? Que si tengo la proposición A1, por ejemplo, bueno, aquí en el ejemplo usé con A2, pero A2, ¿acuerdo? Tengo A2. Y la probabilidad de A2
va a tener un cierto valor, ¿de acuerdo? Por decirlo así, eh, la probabilidad de A2 va a ser 0.5. Pero si yo considero la probabilidad de A2 dado a 1, la idea sería que hay un vínculo inferencial entre los dos. Cuando la probabilidad condicional de A2 dado a 1 es más alta que la probabilidad de A2 independientemente. ¿Sí? O en otras palabras, que las cosas son más probablemente como A2 dice que son, dado eh, que uno suma a 1. Y claro, sí, ese vínculo inferencial es mutuo cuando de la misma manera la probabilidad condicional de A1 dado a 2 también sea más alta que la probabilidad condicional de A2. Eh, ¿Alguien tiene una pregunta? Vicente Fernández, ¿puede haber una 3 más? Sí, por supuesto. O sea, este es un caso así como súper límite, pero si tú piensas en un sistema, la idea es que van a haber muchas proposiciones y esos vínculos van a ser vínculos cruzados entre unos y otras, ¿no? Ahora, no es que todas van a estar vinculadas entre sí, por eso la idea sería que el sistema cuenta como más coherente en la medida en que haya más conexiones entre esas proposiciones y en donde su fuerza sea mayor. Ahora, ¿fuerza en qué sentido? Bueno, de que la probabilidad condicional de cada una de esas proposiciones sube más, po. Usted tiene, por eso es una manera para presentarlo de esa manera. Entonces, ¿por qué razón el vínculo inferencial, por ejemplo, entre A2 y A1 es más grande, es más fuerte que el vínculo inferencial entre A2 y A3? Bueno, una manera de decirlo es la siguiente, que la probabilidad condicional de A2 dado a 1 es más alta que la probabilidad condicional de A2 dado a 3. ¿Bien? Pero efectivamente esto estamos colocando aquí en un caso límite, pero la idea es que esto tiene que ser pensado para un número grande de proposiciones, ¿no? ¿Y qué tipo de casos son los que se tienen en vista? Bueno, piensen ustedes en la situación siguiente, ¿no? Se presenta un testigo que dice haber visto algo, ¿verdad? Dice, mira, yo ayer estaba caminando por la calle, en tal lugar, y miré el cielo y apareció un platillo volador. Y arriba del platillo volador habían, en una ventana, aparecieron dos alienígenas y se comenzaron a burlar de mí. ¿Ya? En fin, uno puede decir, ya, ok, no le creo mucho a este gallo. Pero supongamos que aparece, por ser, hay el valor que uno le va a asignar a un relato de ese estilo de entrada, de que hay alienígenas que se burlan de las personas y que andaban. Supongamos que independientemente aparece un segundo testigo. Y me dice, mira, yo estaba caminando por la calle a la misma hora eh, y vi un platillo volador. Y habían alienígenas adentro que estaban haciéndole morisqueta no sé a quién, pero estaban haciendo morisqueta. Claro, si ustedes tomaran el segundo testimonio independientemente, ¿de acuerdo? También le asignarían muy poco valor. Porque si no pasan, en fin, esto que andan en platillos voladores, digamos, por las calles o en cualquier lado y que los alienígenas se estén burlando de la gente, esto es completamente demencial, digamos, ¿no? Entonces, claro, si fuera un cuestión, uno dice, está loco este gallo, está viendo alucinaciones, un drogadicto, está borracho, en fin, está mintiendo, cualquier cosa. Pero claro, si ustedes tienen dos independientes, el valor que tiene cada uno de esos testimonios se eleva conjuntamente, ¿verdad? O sea, en otras palabras, eh, el valor evidencial que le damos al primer testimonio condicional en el segundo es mucho más alto que el valor que le damos a ese testimonio por sí mismo. Y al revés sucede lo mismo. El valor evidencial que le damos al segundo testimonio condicional en el primero es mucho más alto que si lo considerásemos por sí mismo. ¿Bien? Y si ustedes agregan, por decirlo así, más testimonios o fuentes de información independiente, el valor de evidencial va subiendo. Cosa que en la ciencia natural pasa, digamos. O sea, si ustedes tienen distintos mecanismos alternativos para acceder a ciertos hechos que son
relativamente invariante o invariante, bueno, eso naturalmente que eleva la probabilidad y el valor epistemológico de esa realidad. Si ustedes ven históricamente, por ejemplo, cómo es que se llegó a aceptar en la comunidad científica la suposición de que hay átomos, por ejemplo, que hoy día obviamente que hay átomos, sí, bueno, pero en el siglo XIX eso no era tan obvio, ¿no? Eh, bueno, fue porque por una serie de vías alternativas se llegaba a que tenía que haber una entidad con ciertas características físicas que satisfaciese ciertas magnitudes, bla, bla, bla. Eh, y dado que eran formas independientes entre sí, bueno, eso hizo que eh, la comunidad científica dijera, bueno, en realidad tenemos mucha evidencia para pensar esto. Lo mismo pasa con el electrón, ¿no? Y lo mismo pasa con, qué sé yo, la información genética, con etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que tienen en la cabeza cuando se ha propuesto estos vínculos explicativos mutuos. ¿Okay? O sea que el hecho de que esta persona haya tenido esa experiencia, por ejemplo, y que de ese testimonio, se explica porque pasó algo a lo cual el segundo también ofrece evidencia y así sucesivamente. Bien, entonces la cuestión, como ustedes pueden ver, es la siguiente, ¿no? Tenemos entonces un sistema de preposiciones. Esas preposiciones cuentan como más coherentes en la medida en que haya un mayor número de estas conexiones inferenciales entre ellas. Esto es el hecho de que si considero la probabilidad condicional de una dado la otra, se hace más alta que la probabilidad del evento aisladamente. Y hay cosas también que bajan el nivel de coherencia. En particular, lo que baja el nivel de coherencia del sistema es que tengamos proposiciones o eh, subconjuntos del conjunto completo que estén relativamente desconectados del resto. Cuando digo relativamente desconectados del resto, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, puedo tener yo un sistema en donde hay una serie de vínculos inferenciales, pero hay un subconjunto acotado en donde tienen muchos vínculos inferenciales entre ellos. Pero claro, si yo considero después los vínculos inferenciales de las proposiciones de este sistema con las restantes, son relativamente pocos. Es como una especie de bolsón muy cohesionado, pero que está menos conectado con el resto de las proposiciones. O sea, no es que no esté conectado de ninguna manera, pero por decirlo así, si esto lo fuésemos a modelar, por decirlo así, y asignándole cosa que se hace, digamos, en teoría de grafo, eh, mayor peso a los vínculos inferenciales que son más fuertes, etcétera, etcétera, nos crea una especie de pelota, digamos, ¿no? En un bloque, en un grupo del sistema, eh, que se destaca respecto del resto, ¿no? Y podría haber otro, o sea, en la medida en que, por decirlo así, el sistema sea, esto es metafórico naturalmente, eh, tenga esta especie como de pelotas, digamos, ¿no? O tumores, digamos, ¿no? Que funcionan con relativa separación del resto, eso baja el nivel de coherencia del sistema. Lo mismo puede ser para una proposición, o sea, puede haber una proposición que no encaje muy bien con las otras, que tenga vínculos muy pequeños con alguna de ellas, pero que no la tenga con las otras. ¿Bien? Entonces eso es lo que se llama una anomalía, ¿bien? Algo que está como no encajando bien, y eso también, por supuesto, va a bajar el nivel de coherencia del sistema. Ya, bueno, estamos más o menos en la hora, así que vamos a quedar aquí. Eh, no sé si tienen alguna pregunta en especial sobre estos temas, pero bueno, eso sería, alumnos. Nos veremos el próximo martes.